Hola, mi nombre es Francisca y soy la conservadora del Archivo Histórico del Judaísmo Chileno. Hoy les voy a hacer una pequeña clase sobre conservación y preservación del patrimonio cultural. Cuando hablamos de patrimonio cultural, hablamos de bienes culturales. Estos son productos materiales o inmateriales que hacen referencia a la historia de una civilización, a sus tradiciones culturales que les otorgan una identidad específica y los individualiza y nos permite distinguir distintos modos de vida. Entonces, estos bienes los podemos categorizar en tres: bienes muebles, inmuebles y intangentes. Los bienes muebles son los que están relacionados con el quehacer humano. Por ejemplo, una obra de arte, un retrato, una escultura, una máscara ritual, un documento. Los bienes inmuebles son los que están relacionados con asentamiento, es decir, están vinculados a un lugar. Estos pueden ser sitios arqueológicos, sitios históricos, obras de arte que también están vinculadas a un lugar en específico. Por ejemplo, un fresco en un castillo, o el Muro de los Lamentos, o las pirámides de Egipto. Y los bienes intangibles están constituidos por actividades intelectuales que son heredadas de la civilización. En esto están las tradiciones, las creencias, las costumbres, los rituales. Por ejemplo, Pesaj o la fiesta de la Tirana que se celebra en el norte de Chile. Bueno, en el archivo histórico nosotros trabajamos principalmente con documentos históricos, y la parte de conservación lo que busca es prolongar la longevidad de estos bienes, en este caso documentos, durante el mayor tiempo posible en el mejor estado posible. El tema de los documentos, que son principalmente papel, están constituidos por materiales orgánicos, lo que hace que tengan un daño tanto intrínseco, es decir, por el material en sí, como va cambiando durante el tiempo, y extrínseco, que es como el medio ambiente influye en el papel. Y es algo que hay que tener en consideración al momento de pensar la conservación de lo que es un archivo histórico. Ahora vamos a hablar de algunos conceptos básicos de conservación y restauración. En primer lugar, la preservación es a un nivel institucional, desde más afuera. Involucra tanto a la gente que trabaja en la institución, y también es muy importante a cómo se relaciona este bien cultural con la comunidad. Porque si por una parte la institución se preocupa de conservar y prolongar, ¿no es cierto?, la vida de este bien, también la idea es ser un vínculo entre este bien cultural y el acceso a la comunidad. Por otra parte está la conservación preventiva, lo que apunta a frenar el impacto negativo del medio ambiente sobre la colección. Acá ya estamos dentro de, por ejemplo, el edificio en específico, el lugar donde se decide guardar el bien, la manera de almacenaje, el control que se tiene sobre la humedad, lo que es fundamental en el tema de los documentos, ya que, como hablábamos, influyen enormemente en la longevidad, en el sentido de que producen hongos, lo que altera el pH, y es uno de los principales daños que se perciben en los documentos. Por otro lado está la conservación, la cual busca medidas preventivas y procesos mínimos de reparación. La idea siempre en esta disciplina es experimentar el menor número de alteraciones. Es por eso que tanto la conservación preventiva y la preservación son
fundamentales y tienen que ser muy bien planificados para que tanto la conservación y la restauración sean lo menor posible. Y por otro lado, la restauración es la recuperación de las condiciones originales del objeto por la imitación cuidadosa de los materiales y técnicas. En este punto, cada institución tiene, sí hay ciertos acuerdos internacionales, también cada institución elige un poco el criterio de restauración, es decir, hablan por un lado de volver a la originalidad, pero por ejemplo en el archivo nosotros consideramos que la restauración, es decir, lo que hace adiciones, debe ser notorio y distinguirse del resto del documento en el sentido de sí, siempre buscar la longevidad del documento, pero el daño que un documento presenta también habla sobre la historia que ha tenido ese documento hasta llegar a nuestras manos. Ahora les vamos a mostrar algunos ejemplos de intervenciones que realizamos en los documentos. Lo primero son las medidas de protección. Al trabajar con una colección, toda persona que entre en contacto con ella debe usar guantes, puede ser estos de nylon o de algodón. Siempre también usar un delantal, que puede ser así como una pechera o estos completos. Y en el proceso de limpieza y desinfección se utiliza también mascarilla. Y en el caso de que hayan hongos, en la parte de desinfección se utiliza también protección para los ojos. Lo primero que realizamos cuando comenzamos a trabajar sobre un documento es un diagnóstico. Este indica las patologías que uno observa y hace una propuesta de tratamiento. Hoy no realizaremos eso, pero les enseñaré un elemento que es primordial, que es este lápiz, que permite medir el pH del soporte, si es ácido o si es alcalino. Esto es fundamental, ya que si un soporte tiene acidez, ya está entrando como en un periodo de degradación y también se transmite a los otros documentos, por lo que en el resguardo tiene que ser aislado. Este elemento se utiliza haciendo una pequeña marca en un lugar del soporte. Si la marca es amarilla, es que el papel es ácido. Acá, por ejemplo, lo vamos a mostrar en un papel de computador, donde la marca es morada y eso indica que el papel es neutro. Lo que sigue es la eliminación de los elementos metálicos. Como podemos ver acá, estos corchetes. Lo primero que se hace es por el reverso, con mucha precaución, soltarlos. Ahí podemos ver que salió esa parte. Y con harto cuidado para no dañar la película de la fotografía, lo sacamos. Ahí podemos ver el daño de oxidación que hace este elemento metálico en la fotografía. Este documento está compuesto por dos soportes: soporte principal y soporte secundario. Al analizarlo, podemos ver cómo los pliegues, tanto en el soporte principal como en el secundario, producen daños. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el debilitamiento de los bordes. Lo ideal sería remover este segundo soporte y anexarlo posteriormente a este soporte principal, evitando que se produzcan estos pliegues en su almacenamiento. El problema es que al intentar removerlo,
tanto con la espátula como con esta solución de metilcelulosa, podemos ver que aún el adhesivo está muy activo, lo que nos impide removerlo sin correr el riesgo de romperlo. Por lo que en vez de removerlo, vamos a cambiar el almacenamiento. La manera final de almacenarlo será dejarlo abierto completamente. Lo que se sigue a continuación es la limpieza mecánica, para lo que se utiliza una brocha y esto que es goma de borrar. Y se realiza de la siguiente manera. Tanto por el anverso como por el reverso. Primero se extrae con la brocha y posteriormente con la goma. Siempre de manera muy suave. Y eso se repite en todo el documento. A continuación le mostraré en un sector del documento cómo se hace un reforzamiento de los bordes. Como hablábamos anteriormente, esta parte se hace sin guantes ya que voy a utilizar un adhesivo, por lo que es importante tener las manos limpias. El segundo soporte, el papel tiene un grosor menor que el del soporte principal, por lo que utilizaremos estos dos tipos de papeles. Este que es más delgado para el soporte secundario y este que es más grueso para el soporte principal. Por lo que tomaremos el papel por el reverso y con un pequeño trozo de este papel reforzaremos el lugar donde vemos que hay un daño mayor. Y esto, que es una solución de metilcelulosa y agua, funciona como pegamento, lo adherimos al primer soporte. Y en el segundo soporte realizaremos lo mismo. Acá donde vemos que hay un pliegue, también primero lo estiramos con un pequeño trozo de papel japonés, lo pegamos por el borde y lo dejamos secar. Para terminar vamos a ver rápidamente el almacenamiento. A la fotografía le hicimos este sobre de mylar con esta apertura en la parte superior. El documento queda resguardado extendido entre estas dos páginas libres de ácido, todo dentro de una carpeta de conservación también libre de ácido. Bueno, esperamos que hayan disfrutado y los invitamos a conocer la página del archivo.